Y yo he tratado de buscar para poner, recuerdan que yo hablé de este tema, poner en juego las diferencias y las semejanzas, un aspecto que es fundamental, que son las figuras literarias. Todas ellas se aplican a la prosa, a la novela, al cuento, al ensayo, y todas ellas se aplican a la poesía, por supuesto. Ahora ya veo que Iván está, ya estamos, dice. Sí, ya estamos. Gracias Iván, porque ya estamos, ya podemos seguir, que apenas comenzamos. Es decir, estábamos recordando lo que habíamos hablado primero sobre las figuras literarias. Yo había pensado y comencé a hablar sobre una figura sumamente importante que se da tanto en la literatura antigua como moderna, y se da tanto en la literatura como en la retórica de la vida diaria también, como en las expresiones comunes. Por ejemplo, si nosotros tomamos una expresión común y corriente, como dice, no hay mal que por bien no venga. Conocen ustedes la frase, ¿verdad? Hay una frase que dice, no hay mal que por bien no venga. La conocen, ¿verdad? Hago la pregunta por si no conocen la frase. Sí, la conocemos, señor. Sí. Es una frase que antes por lo menos se usaba mucho. Yo pregunto si se sigue usando, porque hay algunas frases que evidentemente no se siguen usando. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué figura literaria está allí? Está la figura de la paradoja. La paradoja es la negación lógica del significado de una de las palabras que están incluidas en la frase o en el trozo que estamos estudiando. Evidentemente, la palabra mal encierra todo lo opuesto a la palabra bien. Entonces, si decimos que el mal viene, dice, no hay mal que por bien no venga. Si el mal viene para buscar el bien, hay una contradicción muy grande. Es decir, hay una negación profunda entre el concepto y su definición puesto en una palabra y el concepto y su definición puesto en la otra palabra con la cual se establece el nexo. No hay mal que por bien no venga. Es una frase conocida, por suerte la han escuchado también ustedes, muy bien. Después hay otro caso exactamente similar, es decir, un caso que se da en la vida diaria y es una paradoja común y corriente, que la gente que la usa no sabe que está usando una paradoja, porque la paradoja por definición es lo que acabo de decir, ¿no? Es el fin del significado lógico, desaparece la lógica del significado en una palabra y en la otra, porque los opuestos dejan de ser opuestos y ahí aparece una paradoja. Brilla por su ausencia. Conocen ustedes la expresión, ¿verdad? Hago la pregunta. ¿Conocen la expresión? Sí, la conocemos. Es una expresión popularísima. Es una paradoja notable. En la ausencia no brilla nadie. Y que alguien brille por su ausencia, puede brillar por su presencia, pero no por su ausencia. Dice, ha llegado fulano de tal y su presencia le dio un gran brillo al acto. Pero brilló por su ausencia es una paradoja, como también es una paradoja, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Yo les cito dos casos de paradojas que están en frases comunes y corrientes que se usan más en algunas partes del mundo que en otras, del mundo hispanohablante, pero con toda seguridad estamos en presencia de un fenómeno que la literatura y la retórica han estudiado como elemento fundamental de la literatura en una fase mucho más amplia.
Por ejemplo, tomemos una novela paraguaya de un novelista cuyos estudiosos en el extranjero, profesores en Alemania, en Inglaterra, en Francia y en España, han coincidido en que tiene un uso asombroso de la metáfora que tiene carácter de paradoja. Entonces, esta novela en la que se habla de paradoja de una manera notable es Yo el Supremo, de Roa Bastos. Ustedes están en condiciones de hablar sobre esta novela. ¿Han leído la novela o por lo menos casi totalmente? ¿Quién de ustedes ha leído la novela? Yo leí la novela hace muchos años, Jacobo. No importa el tiempo, porque si recordás algo, vas a recordar lo que yo voy a decir. Me acuerdo. Muy bien, José. ¿Leíste Laura la novela? Sí, la leí también hace bastante tiempo. La leí. No importa, incluso que si la hubieran leído hace mucho tiempo, como estoy seguro que es lo que pasó con nuestro amigo aquí, Meaulio, que acaba de decir lo mismo, y también lo que dice Sisa. A ver, Sisa, ¿cuántos años, siglos hace que leíste Yo el Supremo? Y habrá sido como hace 10, 15 años atrás. Es decir, es suficiente tiempo como para poder tener una visión, vos que solés tener una visión de lo que leíste hace tiempo, bastante actualizada, más bien la traes a la memoria con facilidad. Recuerden ustedes que el personaje, por supuesto, el gran personaje, que sirve de inspiración. Yo no digo que sea una novela histórica y biográfica de Francia, porque no lo es. Pero el personaje que sirve de inspiración es obviamente Francia, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que el Supremo es Francia. El Supremo es Francia. Sí. El Supremo Dictador de la República es Francia. Bueno. Esa novela está construida, tiene centenares de páginas, ¿verdad? Está construida sobre algo que es un hecho histórico. Y nadie generalmente quiere recordarlo, porque cuando se recuerda a Francia en el Paraguay, se le recuerda de dos maneras antagónicas. Algunos son fanáticos, adoradores de la figura histórica de Francia. Otros son absolutamente contrarios y consideran que el gobierno de Francia fue nefasto para el Paraguay. ¿Es así o no es así? Es así. Despierta Francia juicios completamente contradictorios. Algunos lo consideran un hombre que no solamente digno de ser recordado, sino que como el creador de la patria llamada Paraguay. Y otros olvidando que tiene 300 años anteriores, ¿no? Porque Paraguay ya, cuando vino Francia, ya había tenido 250 gobernadores españoles, ¿verdad? Entre paréntesis, hubo más gobernadores españoles que presidentes en el Paraguay. Y el país, en algunos aspectos, era obviamente la base del país que fue después. Excluyendo la población paraguaya de origen brasileño, que llega a casi la mitad. Nosotros en el Paraguay hoy descendemos de casi una mitad de brasileños que vinieron al Paraguay y se quedaron en el campo. Y se casaron con paraguayas. Y fueron muy buenos ciudadanos paraguayos, incluso algunos apellidos que quedaron fueron ilustres apellidos. ¿Por qué? Los hombres habían desaparecido durante la guerra grande, la guerra del 70, y ellos vieron que tenían mujeres para elegir y quedarse.
Y casi siempre a la edad en que uno es soldado, que es alrededor de los 20, 25, y eran hasta ahí nomás estaban, era la edad de las tropas que venían acá, eran solteros. Y eran, como se decía antes, solteros sin compromiso. Y veían que podían acercarse a las mujeres paraguayas, incluyendo los negros. Porque los paraguayos que tienen sangre negra no tienen una sangre negra pura. No, es muy difícil ver un negro africano que se declare paraguayo. Pero mulatos, está lleno, ¿verdad? Gente con el labio bembón, grueso, etcétera, el pelo rizado, hay muchísimo. Vienen de Brasil. El Paraguay tuvo en la época de la conquista y la colonia, tuvo esclavos negros. Y es evidente que algunos quedaron. Pero la inmensa mayoría murió en la Guerra Grande porque López los mandó al frente, a todos. Los mandó una vez y ya no volvieron más, ya los enterraron en el camino. Entonces fueron muriendo casi todos los negros paraguayos y no se equivocó doña Josefina Pla, que se dedicó a estudiar y a corregirse a sí misma también muchas cosas cuando hablaba de que los negros iban a la guerra pero no volvían. Bueno, entonces los esclavos, ¿verdad? Los esclavos negros. Ya había terminado la esclavitud con la ley de exoneración de bienes de la esclavitud, que había libertad de los vientres esclavos. Es decir, las mujeres esclavas ya no iban a producir hijos esclavos, pero ellas iban a morir como esclavas. ¿Qué significa? Una mujer tiene un chico. ¿Usted se imagina a una mujer dando voluntariamente a ese chico a otra persona que ni conoce? Por supuesto que no, lo tiene con ella aunque ella sea esclava. Entonces el chico, que no era esclavo, era tratado como un esclavo porque la madre era tratada como una esclava hasta su muerte. Entonces se postergó la ley esa de libertad de vientres, fue una ley teórica y maldita como muchas leyes, que dice, a vos te declaro esclava hasta el día de tu muerte, pero tus hijos ya van a nacer libres. ¿Qué madre abandona a su hijo? No por un hecho, no por la guerra, porque vinieron bombas, nada de eso. Abandona voluntariamente y entrega a nadie. Son muy pocas las que están dispuestas a renunciar al privilegio de la naturaleza para una mujer que es ser madre, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Esta composición que yo estoy haciendo de la sociedad paraguaya va a tener relación con el hecho de que en el Paraguay se consideraba y se considera que Francia divide las aguas. De un lado, el río es pro-Francia y del otro lado es anti-Francia. ¿Es así o no es así? ¿Verdad? Es así. Francia es el personaje fundamental. ¿Qué tal, Mario Sandoval? ¿Cómo te va? Buenas tardes, mi querido profesor. Gusto de saludar. Igualmente. Entonces, como divide las aguas, decíamos, los pro-Francia y los anti-Francia, también tiene un sentido cuando se entra en los juicios sobre Francia como persona, como dictador. Él individualmente era el gobernante de Paraguay. Bueno, la contradicción es la siguiente y la paradoja es la siguiente. Francia mató, encarceló, torturó y mató. Fusiló directamente. Desterró y despedazó y descuartizó familias enteras. ¿Es así o no es así? Sí. No dejó enemigos prácticamente. Y había muchos enemigos de él. ¿No? Yo hice una vez un estudio comparativo de las familias que yo conozco personalmente que han sido desterradas por Francia. Son varias. Que quedaron con el apellido del desterrado. ¿Verdad? Cuando volvieron
de Buenos Aires los desterrados por Francia? Con la guerra. Muchos vinieron con la Legión Paraguaya y otros vinieron después de la guerra y se quedaron otra vez con lo que era suyo. O intentaron quedarse con algo de lo que tenían. Porque eran, por supuesto, hijos de paraguayos los que ya venían. No eran los mismos que se fueron porque ya serían muy mayores, ¿no? Alguien que sale desterrado allá por 1820, cuando viene en 1870 ya está muy viejito, si es que está todo. Bueno, esa persona tenía una fama justificada de hombre capaz de actos de una absoluta maldad. Asesinatos, particularmente encierro, tortura y muerte, destierros, pero todo lo malo que usted se imagina lo hizo Francia, pero ¿cómo lo hizo? Sobre la base de que así iba a traer el bien al país. Él decía que mandando al exterior a todos los hijos de españoles, o españoles ellos mismos, algunos, mandándolos al exterior, deportándolos, él iba a crear una nacionalidad paraguaya. Mandando, deportando o matando a sus enemigos personales, todos los héroes de la independencia. Ustedes saben cómo terminaron, ¿verdad? ¿Saben cómo terminaron? ¿Qué hizo Francia con los héroes de la independencia? Bueno, los metió presos, algunos murieron en la cárcel, otros murieron de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. No quedó ninguno como líder para hacerle frente, ¿verdad? ¿Quién de los héroes de la independencia tuvo la fuerza necesaria y los seguidores necesarios para sacar a Francia del poder? Ninguno. Yo no sé quién. No. Sin embargo, él, con el pretexto de crear un país nuevo y de gran productividad para la gente, donde la gente iba a vivir mucho mejor de lo que vivía con los anteriores, hizo un mal impresionante. Ese es el reino de la paradoja. Es hacer el mal para construir el bien. Eso es una paradoja. ¿Por qué? Es justamente la negación del sentido que tiene la palabra mal frente a la palabra bien. Si yo para hacer el bien tengo que hacer el bien, no tengo que hacer el mal. No, yo hago el mal para hacer el bien, para traer el bien. Entonces, mato a todos estos, los destierro, etcétera, etcétera, y el bien aparece como resultado natural de que todo esto ya no está. Por supuesto, eso no ocurrió, pero ocurrió como metáfora. Y ocurrió en la creencia popular de numerosas personas de la época, gente que eran contemporáneos de Francia. Y ellos veían que el Caraí, ¿verdad? El gran Caraiguazú era Francia. ¿Sí o no? No había otro, ¿no? Bueno. Ellos veían que él, por ejemplo, había logrado algo en materia de educación, de la educación básica elemental, que era saber firmar y saber la tabla de sumar, cuánto daba 8 más 7, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegaba la educación primaria y un poquito más. No quería saber nada de formar gente que tuviera un bagaje cultural superior, como era Córdoba, donde él estudió, como era Buenos Aires, como era Santiago de Chile, y como eran ciudades de países como Lima, por supuesto, y lo que fue después Bolivia. Bueno, en La Paz existían instituciones superiores de enseñanza. En el Paraguay, ninguna. No había nada. Solamente había enseñanza elemental al máximo. Y ya era una gran cosa. Ahora, las ventajas de Francia
¿cómo mantenía él al personal docente? Le daba vacas, le daba algunos animales caseros también, pagaba con alimentos. Y las vacas venían de las estancias del Estado, porque nadie tenía estancias particulares, salvo Francia. Hubiera podido tener, pero no las tenía, eran del Estado. Las estancias eran del Estado, ¿verdad? Bueno, las tierras, había algunas tierras privadas y el resto era del Estado. La gente del pueblo, es posible que hubiera vivido mejor con Francia que con los gobiernos anteriores, que eran los gobiernos de los gobernadores. Yo creo que es posible que así sea. Entonces, esta paradoja de hacer el mal selectivamente la tienen casi todos los dictadores, déspotas. Déspotas no sé, porque se usa mal la palabra déspota. Déspota, diría dictador, ¿no? Que es otra cosa. Él se llamó a sí mismo dictador. El fundamento del Yo Supremo es esa paradoja, trabajada con una profunda voluntad de estilo, porque la manera bastante ligera con que trata a Francia, y él mismo decía, yo no quiero escribir una biografía de Francia, es cierto, la novela no es una biografía de Francia, pero además cuenta cosas que nunca Francia hizo y relata un país que tampoco existió como él lo pinta. Él está haciendo una obra literaria, no está escribiendo un libro de historia. Y además literaria en base a que tiene una capacidad para jugar con las figuras literarias muy grandes que no abandona en ningún momento. Y una de las figuras que sostiene la, digamos, novela Yo el Supremo, porque tiene la forma de una novela, o es parecida a una novela conocida, nosotros podemos decir que esa obra se sostiene sobre una paradoja: hacer el mal para atraer el bien. Eso es una paradoja muy difícil de mantener, muy difícil, porque no hay mal que por bien no venga. Es una paradoja de la vida diaria. Todo el mundo dice, no hay mal que por bien no venga, por una cosita, por otra, pero las maldades que estaba dispuesto a hacer Francia son las maldades propias de un dictador. Y muchas veces de gobernantes que no son dictadores también. Ahora, comprendamos lo siguiente. La obra Yo el Supremo presenta a la paradoja como la base del discurso literario. ¿Verdad? La paradoja. Una novela basada en la paradoja. Ustedes pueden, sí, porque basta con decir que quería hacer tal cosa que era horrible para que después todo esté bien, para que la paradoja ya esté. Ahora, ¿qué paradoja hay en La babosa? ¿Conocen alguna paradoja? Yo no ahí salió una cosa que pidieron que se grabe, por favor, esto, no sé. Noelia pidió que se grabe. Lo estoy leyendo. ¿Qué paradoja sostiene una novela que hemos estudiado nosotros, La babosa? Yo nunca pude encontrar una paradoja. No. El fundamento de las figuras literarias que tiene, se puede hablar de la hipérbole, la exageración, porque Doña Ángela es una exageración del chisme, es una agencia noticiosa del chisme, ¿verdad? Ahora, es una hipérbole. El doctor, el padre del que se casó con la chica, etcétera, etcétera, que quería ser escritor, etcétera, es también una hipérbole. Hay exageraciones en la novela,
que en el lenguaje literario llamamos hipérbole. Bueno, también son exageraciones, obviamente. Se llaman así. Pero paradoja no. La paradoja es una cosa un poquito más compleja que las exageraciones. La exageración es casi una caricatura. Usted tiene una nariz un poquito larga, entonces yo la hago más larga en un retrato y quedó la caricatura. Pero no es una paradoja, es una exageración. ¿Verdad? Es una hipérbole. Bueno, este recurso usado por novelistas, poetas, etcétera, todos, este recurso de la paradoja se ha dado con inmensa riqueza en los grandes novelistas y los grandes poetas del siglo XIX. También se ha dado en los grandes novelistas y grandes poetas del siglo XX, pero mucho menos ya. Se ha dado simplemente. Y casi no la encontramos hoy en día en la literatura. Es decir, hay una decadencia con respecto al uso de las figuras, lo cual no significa que no exista un valor literario en los libros. Existe, por supuesto que existe. Pero hay figuras que ya no se realizan más. Figuras de la tradición literaria como la paradoja, como la hipérbole. Son figuras que no están en el mundo de la literatura actual, que muchas veces reniega de su pasado. Hay que tomar en cuenta esta circunstancia, porque, sobre todo en la poesía, las figuras literarias están en los clásicos, están todo el tiempo, ¿verdad? Los temas clásicos están todo el tiempo. Un tema clásico que viene de los griegos y viene de los romanos que escribían en latín, no en griego, es el amor después de la muerte. El amor después de la muerte está en todas las escuelas clásicas y fundamentalmente en las que han seguido de cerca la tradición en latín y por supuesto en griego. Vamos a ver un caso notable, que yo lo he citado varias veces. El padre del endecasílabo en castellano es Garcilaso de la Vega, ¿no? Bueno, Garcilaso inventa el endecasílabo, inventa el soneto en español, En realidad lo trae de Italia, donde ya estaba vivito y coleando hacía mucho tiempo. Un tema como el amor, más allá de la muerte, lo han tocado casi todos los poetas. De una manera, de otra manera, en esta escuela, en esta otra escuela. Es un tema literario vinculado a muchas figuras literarias. ¿Ustedes están dispuestos a tratar de encontrar figuras literarias en unos cuantos versos que son el comienzo de la segunda égloga de Garcilaso? Es la dedicatoria de la égloga a una señora de la cual él estaba obviamente muy enamorado y que no era una señora soltera, por supuesto. Entonces aparece esa dedicatoria y quiero que ustedes vayan viendo las figuras literarias en estos endecasílabos. Aquella voluntad, yo siempre digo este poema porque está a la base del aprendizaje del castellano en todas las partes que se enseñe castellano como tal. Aquella voluntad honesta y pura, ilustre y hermosísima María, que en mí de celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor,
estar solía. Está y estará en mí tanto clavada, cuanto del alma al cuerpo acompañada. Y aún se me figura que está en vida, esto en vida, pues con la lengua muerta y fría en la boca, he de morir, he de mover la voz a ti de vida. Acá hay muchísimas figuras literarias. Y el éxito de este poema está en el uso de las figuras literarias. Vamos a comenzar por figuras sencillas. La rima ecoide, que puede ser interna o rima terminal. El eco es repetir la sílaba anterior. Hay una frase notable que usaban los retóricos diciendo que la rima con eco son las palabras de un mudo oídas por un sordo, como diciendo repite y repite y repite. Por ejemplo, estas dos sílabas que están en el diálogo normal de un niño y su madre. Sí, sí, mamá. Sí, sí, mamá. Hay una repetición, ¿verdad? Sí, sí, y mamá. Sí, sí, mamá, ¿verdad? Bueno, esa rima es ecoide, porque las sílabas reproducen el eco. Entonces dice, ilustre y hermosísima María. Él disfraza la rima metiéndola dentro del verso y no al final. Hermosísima María. A ver cuántos de ustedes son capaces de haber oído eso. ¿Alguien oyó eso? No sé. Hay que adiestrar el oído para oír una rima clandestina, oculta, como es sí, sí, mamá. Ilustre y hermosísima María. Muy bien, tenemos una rima ecoide, que para los retóricos era un mudo hablándole a un sordo. Ahora, vamos a comenzar con el primer verso, primer endecasílabo, que dice, aquella voluntad honesta y pura, aquella voluntad honesta y pura. Son las 11 sílabas. Es un endecasílabo. El sujeto de este verbo, vamos al análisis retórico, al análisis gramatical primero. El sujeto de esta sentencia es aquella voluntad, ¿verdad? Ahora hay un complemento del lugar donde ese sujeto está. Aquella voluntad honesta y pura. Y eso viene en el segundo verso. Que en mí de celebrar tu hermosura. Es decir, le da un complemento del lugar. Primero le da un complemento de calificación, que es honesta y pura. No es cualquier voluntad, es aquella voluntad honesta y pura. Que en mí, de celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor estar solía. Que en mí solía estar, hay un hipérbatón, hay una traslación, dice, que en mí de celebrar tu hermosura, que en mí solía estar para celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor. Esa es la forma sin, que podríamos llamar, sin ninguna posibilidad literaria de convertirse en versos. Entonces, que en mí de celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor estar solía,
Y luego viene el segundo complemento, que crea el complemento oracional, que es la prédica. Está y estará en mí tanto clavada. Pone del pasado al presente y del presente al futuro. Estar solía es el pasado. Está es el presente. El futuro estará en mí tanto clavada cuanto del cuerpo el alma acompañada. Bueno, como ustedes ven, acá hay un uso de casi todas las figuras retóricas posibles en lo que va a seguir, ¿no? Miren las rimas que se están haciendo. Que en mí de celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor estar solía. De celebrar tú, va repitiendo esa sílaba todo el tiempo, hay una repetición silábica. Tu ingenio y tu valor estar solía. Y ahora repite la conjugación temporal. Está y estará en mí, tanto clavada, cuanto del cuerpo el alma acompañada. Entonces, de un juicio puramente estético sobre el valor de la hermosura, se pasa a un juicio moral, a un juicio ético realmente sobre el valor, tu ingenio y tu valor. Y el ingenio es un mérito intelectual puramente de la inteligencia. El valor es un mérito moral y la hermosura es un mérito físico, obviamente, estético. Entonces esta persona rodeaba en sí misma todo lo necesario para un gran elogio. Ese gran elogio era un gran poema. ¿De verdad? Entonces pone al final de la estrofa: está y estará en mí tanto clavada cuanto del cuerpo el alma acompañada. Es decir, que mientras viva, él va a sentir que debe celebrar la hermosura y el ingenio y el valor de esa persona. Y no solamente en vida, porque dice después, y aún se me figura en vida, aqueste en vida, esto se me figura en tiempos en que yo estoy vivo. Aún se me figura aqueste en vida, que con la lengua muerta y fría en la boca, como una sola sílaba hay que leer. No hay que leer fría en la boca. No hay que hacer una falsa sinalefa diciendo lengua muerta y fría en la boca. No, no, no. Todo como una sola sílaba se lee y se lee así. Fría en la boca. Fría en la boca, cuando se lee de un tiro todo el verso, no suena mal. Miren, con la lengua muerta y fría en la boca. ¿No ve? Yo hago lo levanto la voz para que ustedes vean que estoy pronunciando en una sola sílaba. Porque si la pronuncio en dos, allí ya hay un dodecasílabo. Y él en ese caso no quiere hacer un dodecasílabo. Se puede hacer, pero él no quiere. Quiere un endecasílabo que rime perfectamente. Entonces ahí ya tenemos una gran sinalefa. Y así sucesivamente en campo tanto de las figuras literarias como de las figuras retóricas y gramaticales. Este tipo de poesía dio pie a toda la poesía castellana culta después de Garcilaso. Y también a la poesía del siglo XIX, que vino mucho tiempo después. Y también a la del siglo XX. Todos los poetas de la época de García Lorca, Alberti, etc., siempre han dicho, nosotros venimos de Garcilaso y de Baudelaire. Nunca lo han negado. Ahora, ¿se sigue a Garcilaso hoy? ¿Conocen la obra de poetas actuales ustedes? No digo que sea arcaico, no digo que sea una copia, pero que una influencia.
No la veo. Hoy incluso hay a veces, una cierta ignorancia de ese poeta. Es decir, que en algún caso la poesía puede ser muy buena y en otro caso puede ser pésima. Lo mismo sucede con la novela. En algún caso puede ser muy buena y puede ser renovadora y buena, y en otro caso no es ni renovadora ni buena. Pero donde tenemos que ver esta diferencia, por lo menos yo espero que esta diferencia se mantenga como una clara definición de campos, ¿no?, entre figuras literarias y otras figuras que no son literarias. ¿Han leído ustedes alguna novela actual en castellano de autor paraguayo que sea digna de ser comentada y estudiada? Me gustaría que ustedes hagan funcionar su curiosidad. ¿Hay alguna obra que ustedes hubieran leído? Con respecto a la poesía de Garcilaso, de la Vega, Sí. de Góngora, yo creo que todo buen poeta tiene que haber leído esas obras, ¿verdad? Por la riqueza, primeramente por la riqueza del vocabulario que existe en las imágenes poéticas de estos grandes poetas españoles. Yo no diría riqueza de vocabulario en Garcilaso. Él no usa, no es el vocabulario por su riqueza que llama la atención, sino por su precisión. Riqueza de vocabulario significa que yo donde puedo usar una palabra uso dos o tres que son sinónimos. Eso es riqueza de vocabulario. Riqueza de vocabulario la tenemos en Góngora. Ahora, en Garcilaso hay más precisión del lenguaje. Usar la palabra en su sentido justo. No sé si me estoy dando a entender. Esa entrada de la égloga segunda de Garcilaso, nada de lo que él dice puede ser dicho o es dicho usando otra palabra. Él dice claramente que en mí de celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor. Ninguna es sinónima de otra. Está y estará, tanto claro, el verbo es estar. No hay un sinónimo. Repite la palabra, conjuga el verbo. Eso no es riqueza. Riqueza es cuando, por ejemplo, Góngora, cuando tiene que decir la constelación de Tauro en el cielo, dice: en campos de zafiro pase estrellas. El verbo pacer está aplicado al verbo de un animal como cuadrúpedo, como un toro, que va comiendo hierba, ¿verdad? Y su hierba son estrellas. En campos de zafiro pase estrellas. Ahí está la constelación de Tauro en el cielo. Es riquísima la expresión porque no utiliza una sola expresión común. Usa una metáfora que ya fue usada antes que él, probablemente en algún aspecto, para definir una expresión que da origen a esa metáfora. Está el origen, ¿verdad? La metáfora. Ahí yo puedo ver una riqueza de léxico que es impresionante. Bueno, los poetas que se mantienen sobre la base de metáforas clásicas son siempre ricos de idioma. Otros que se manejan sobre la base de comparaciones son ricos también en materia de lenguaje. Pero cuando hay precisión, no hay riqueza de lenguaje. Riqueza significa usar sinónimos. Lo que yo puedo decir de una manera lo digo de otra. Acá lo digo así, después lo digo de otra manera. Eso es riqueza.
Yo no encuentro esa riqueza en Garcilaso, encuentro una precisión como no hay en ningún poeta en su época, ¿verdad? Excepto algunos poetas italianos que él copió y tradujo para él mismo, muchísimo. Ahora podemos seguir si es que fue comprendido esto en un sentido verdadero. Usar la palabra con precisión no significa tener riqueza de léxico. Riqueza del léxico la riqueza del léxico está supeditada al uso de sinonimia. Si no hay sinonimia, es difícil hablar del léxico, de riqueza del léxico, ¿verdad? Riqueza del léxico hay en libros que uno no puede leer sin un diccionario, como el Ulises de Joyce, o sin un diccionario de regionalismo de Guatemala, como El señor presidente de Asturias, etc. Esos son libros riquísimos en léxico. Ahora, Garcilaso. Quevedo, no creo. No creo. Hay una precisión del lenguaje, pero una riqueza no. En el tema que él usa, con uno de sus grandes sonetos, dice: serán ceniza, pero tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Él repite la palabra polvo una vez, ¿verdad? Serán ceniza, pero tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Es decir, repetir 2 veces la palabra clave del poema. Bueno, es cualquier cosa, es precisión sobre todo, pero no es riqueza del léxico. A los que hablaban de la riqueza del léxico del italiano con Dante Alighieri, un antiguo profesor a quien yo aprecié muchísimo, dijo que la palabra Cristo rimaba solo con la palabra Cristo en todos los versos de la Divina Comedia. No se puede hablar de riqueza del léxico. Rima con la misma palabra, no hay otra palabra que sustituya. Yo sostuve, le dije al profesor, está la palabra, no rima, pero está la palabra Salvador. El Salvador es un sinónimo de Cristo, ¿o no? ¿Verdad? No usa él ahí como un sinónimo para hacer. Hubiera cambiado el verso y no le cuesta nada a un artífice del verso como él. Pero él pone Cristo, rima con Cristo y con nadie más. No hay riqueza del léxico. Lo mismo en polvo de Quevedo. Polvo serán, más polvo enamorado. 2 veces en el mismo verso, y el verso más importante de todo el soneto, el último, en este caso. Estamos entrando, Alberto, en el tema que te preocupa. Sí, perfectamente, Jacob. Perfecto. Espero que te sea útil Bastante. A ver, Laura, hemos entrado en el tema que te estaba preocupando. Sí, señor, claro que sí, estoy atentísima. Porque cuando se habla de riqueza del léxico, se habla de multiplicidad de voces, de multiplicidad de palabras. Se usa de otras palabras, no las mismas. Es decir, quien puede hacer uso de más palabras que unas cuantas, ese tiene un léxico más rico que otro. Bueno, evidentemente, ese es el concepto, el más importante de los conceptos que podemos tener. Bueno, ahora, ¿qué ocurre con los conceptos que yo estaba hablando, que son los conceptos del seguimiento de las figuras clásicas, como por ejemplo la paradoja, que cada día se usa menos, en la poesía ya casi no se usa más? Yo creo que uno de los últimos poetas paradojales totalmente habrá sido Borges, que todos sus poemas son paradojales, sus cuentos, sus ensayos incluso, buscan la paradoja, entre otros méritos.
del uso de las figuras clásicas. No sé. Un gran conocedor de la hipérbole fue un poeta paraguayo como Elvio Romero. Él usaba la hipérbole hasta que podía, ¿verdad? Yo una vez le dije a él, mira, una vez yo comencé con estos poemas tuyos a estudiarlos, le dije, y encontré que, con excepción de los poetas griegos, yo nunca encontré un pueblo más valiente que el nuestro, le dije. Y a lo mejor es posible, me dijo. Y puede ser, le digo yo, pero es muy difícil de creer, porque los otros tenían una literatura mucho más importante, y lo que nosotros no conocemos hoy son las batallas tal cual. Conocemos las batallas según lo escribieron los escritores griegos, poetas o historiadores. Eso también es cierto, América. Nosotros cultivamos todavía, hasta hace poco, hasta nuestra generación, la de Mario Sandoval y la mía, por ejemplo, que es la misma, un poco más, un poco menos, es igual. Todavía cultivábamos figuras tradicionales de la literatura que luego hemos visto que en lo que es el fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI está escaseando. Y no quiere decir que no haya buena poesía. Hay, pero yo quiero saber en qué consiste esa diferencia con la anterior. Si no se sigue ya la tradición en algunos campos, ¿qué escuelas literarias creen ustedes que dominan la literatura de nuestro tiempo? Nuestro tiempo hoy, 1921, ¿verdad? Mario, por ejemplo, ¿qué opinás vos del tema? No, de 2021, no Sí, 1921. Estos años últimos, ¿verdad? Estos Sí. últimos. No, yo coincido absolutamente contigo. No, yo no veo, no sé, tampoco soy un experto analista en este tema como lo sos vos, ¿verdad? Por algo ya Elvio me había dicho aquella vez en Buenos Aires, cuando vos no estabas ya, cuando te habíamos dejado en el hotel. Sí. Me dice, mira Mario, me dice, atendé bien, este es el mejor poeta paraguayo vivo. Y él también estaba vivo, pero él dijo que vos eras el mejor poeta. Y eso tiene mucho que ver con tu aporte realmente al análisis de la literatura en general, Claro. y en particular a la poesía, ¿verdad? Sí, la poesía no separada tampoco de toda la literatura, ¿no? Sí, sí, claro, pero vos sabes que no se ve eso en otra gente. Yo por lo menos no vi en otra gente, habiendo leído, yo leo bastante y habiendo leído a nuestros poetas y a nuestros novelistas y a los que escriben sobre literatura. Exacto, sí. Con alguna crítica por ahí, que se va a Pérez Maricevich, algunos, bueno, a Pleyel, por supuesto, a los grandes, todos. Pero no veo... En Pleyel yo encuentro las figuras clásicas en casi todo lo que escribió. Pleyel es un poeta para mí de otra época, no es de estos últimos años. Exactamente, exactamente. De otra época, yo estoy totalmente seguro de que lo es. Y personalmente creo que fue un gran poeta, ¿verdad? Sí. Pero sí, no sí, de esta época. No, así mismo. Para no decir este año, todos estos últimos 10 años, digamos, 15 años, yo no encuentro, ¿verdad? Algo que hubiera sustituido a las figuras literarias con la fuerza con que encuentro esa sustitución en otros poetas un poco ya mayores, ¿verdad? Sí. Pues, si yo voy a hablar de Maricevich, hablo de alguien que tiene casi mi misma edad, un año más, un año menos, pero por ahí nomás. No es un escritor nuevo, no es de ninguna manera un escritor nuevo.
No, 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 no. Es un escritor de nuestro tiempo. Así ¿verdad? mismo. Y que manejaba totalmente la estructura clásica también. Ahora, yo me refiero a los actuales. ¿Quiénes son los que han escrito y los que escriben apartándose de todos los cánones conocidos? ¿Qué les resulta? ¿Qué les sale a ellos? Apartándose por lo menos de casi todos los cánones conocidos. De casi, porque nunca sabemos si nos usa alguno, ¿verdad? Claro, yo no los encuentro. Francamente no los encuentro. Cierto que no. Cierto que no. Y una muestra de ello es porque cuando alguien genera una idea nueva dentro de una disciplina, se tiene que editar, ¿verdad? O si no, no puede quedar en lo que él le cuenta a su amigo o a un grupo de personas nada más. Se tiene que editar, se tiene que imprimir, o sea, sí, tiene que circular. De la letra impresa, ¿verdad? El poema tiene que circular. La novela debe circular. La forma impresa del texto es un prerequisito. Claro, y eso es lo que no se ve cuando no hay. Si uno busca literatura te va los que de nuestra época, todos son de nuestra época. Sí. Anda a la librería, que sea al Lector, a la otra, a la de Vidalia, claro, son las más grandes. Sí. Y solamente los otros, ¿verdad? Y después hay alguna otra cosa, pero en ensayo, ese tipo de cosas, más nuevo. Pero poesía o ensayo tiene un novela, olvídate. Novela yo no encuentro. No, olvídate. Las novelas actuales, incluso premiadas, claro. no siguen la estructura clásica. No siguen. Tampoco siguen la estructura moderna. Y tampoco generan un nuevo, no digo ya movimiento, una nueva tendencia. Claro. No hay una tendencia. No hay una nueva tendencia en la literatura. No son capaces de generar una tendencia. Y no sé. Así es. Yo me refiero concretamente a lo siguiente. La novela histórica en el Paraguay no falta. Hay muchos ejemplos de novelas que tienen personajes históricos que hablan de hechos históricos, etc. ¿no? Hay novelas, hay. Incluso casi te diría la mayoría. Sí. Pero gana la historia y no la novela. El personaje más interesante es el biografiado y no el inventado. Es cierto. La literatura es inventar un personaje. Sí. Alcibiades escribe un montón. Todas las novelas que tienen a Napoleón como personaje, lo tienen como personaje secundario, inevitable. El importante es el personaje de la novela. La historia que se cuenta es la historia de Rojo Negro, la historia de la novela, cualquiera sea ella. O el poema. ¿Verdad? Sí. Y en el siglo XX comienzan a aparecer variaciones. Comienza a con la idea de la sociedad como personaje simbólico, no como personaje. Entonces aparecen personajes de carne y hueso que valen más como símbolo de la sociedad que como personaje símbolo de sus personas, ¿verdad? Tomemos la novela que sea. Ustedes recuerdan bien Hijo de Hombre, que es una de las grandes novelas del siglo XX. Novela en el verdadero sentido de la palabra, no solamente un fresco pictórico muy grande como una colección de historias, que lo es también, pero es una novela. Está encadenado a lo que se llama una novela. ¿No lo creen así ustedes? Es una novela. Hay un personaje con el que comienza todo y prácticamente también
termina una buena parte de la historia. Es Macario. ¿Se acuerdan del viejo Macario? De Hijo de Hombre. Un personaje notable. Sí. Es un gran personaje. Sí, sí, sí. Prácticamente sostiene la novela un tiempo. Pero Macario, siendo el gran personaje que es, de carne y hueso, y espíritu, por supuesto, es también el símbolo de una especie de Paraguay que está representado en él. Él actúa como un representante de la sociedad. Porque Paraguay está siempre acostumbrado a que los representantes de la sociedad son los políticos, los estadistas, y son representantes de la estructura política de la sociedad, pero de nada más. Representante de la sociedad es otra cosa. Representar a la sociedad es otra cosa. Macario representa a la sociedad paraguaya, de su época naturalmente, ¿verdad? Ahora, esa forma de actuar que tiene el escritor, de poner en circulación a la novela, como tiene Roa Bastos en Hijo de Hombre, como si la sociedad fuese un personaje representado por otro personaje, es propio de la novela del siglo XX. Hay veces en que ustedes recuerdan a Macario, ¿no? Macario desaparece en Macario y aparece el Paraguay ahí adentro. ¿Se acuerdan de esas partes? No son muy largas, ¿eh? Son apenas secciones. Pero la sociedad como tal va apareciendo. Otro novelista que tiene esa costumbre de encontrar personajes que pueden representar a la sociedad en un momento, sin duda Casaxia, que es una representación basada en el negativismo, basada en el aspecto puramente negativo de la sociedad, que también puede coexistir con el aspecto positivo, que lo puede tener el narrador en ese momento, ¿verdad? Sí, sí. Es así, ¿verdad? Así mismo. Pero son escritores que manejan totalmente la tradición, ¿verdad? Y se incluyen como renovadores de la tradición. Son renovadores, por supuesto que lo son. Ahora, ¿qué sucede en la poesía? La misma cosa. Los poetas los que todavía, algunos estamos vivos y otros que ya murieron, pero en todo caso son gente que tiene más de 70 años, y bueno, esa gente es fiel a la literatura tradicional, todavía, a ciertos aspectos fundamentales de la literatura tradicional. Entonces no pueden considerarse representantes de esta época. Esta es una época que ha traicionado, no tiene tradición, la traicionó, la negó. Entonces su literatura es una literatura que para mí no termina de encontrar a la... Es decir, cuando uno encuentra una novela histórica paraguaya escrita sobre el Paraguay del siglo XIX, escrita ahora, hace unos años, sí, hay algunas novelas maravillosas. Permítanme citar una. El peluquero francés de Guido Rodríguez Alcalá. Es una gran novela. Sí. Pero no es una gran novela de hoy, es una novela del siglo XIX. ¿Verdad? Sí. Estamos hablando de la novelística del siglo XIX ahí. No estamos hablando de la novela de hoy. Ya hablemos de una novela de hoy. Hay varias que aparecen como crónicas periodísticas incluso, que es una cosa fantástica para escribir una novela. Yo encuentro que la manera de escribir una novela
disfrazándola de crónica periodística, y muchos paraguayos, escritores paraguayos, trabajaron como periodistas y trabajan como periodistas y tienen experiencia directa. Les permite entrar en una nueva acepción de la literatura como representación de la sociedad. Pero hay que entender que lo que están haciendo en ese campo es un periodismo nuevo. El periodismo de hoy no tiene nada que ver con el periodismo de hace 100 años. Nada que ver. Los periodistas de hace 100 años eran escritores. Lo de hoy, alguno que otro es escritor. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede? Aparecen novelas de interés precisamente porque el periodismo les ayuda. Hoy les ayuda a tocar temas candentes de la sociedad. Los temas candentes de la sociedad son el pasado reciente con Stroessner y son el presente actual con la droga. ¿Verdad? Son temas de gran importancia para la sociedad paraguaya. Y son temas donde transitan algunas novelas que, modesta opinión que tengo yo, son las únicas que realmente están representando al Paraguay. Uno de ellos puede ser esta obra de Alcibiades González del Valle, Viento Negro. Con toda seguridad. Se refiere al pasado. Esa novela trata sobre los sucesos de Aranjuez. Pues sí, así mismo. La tortura y los asesinatos que se cometieron entonces, en la época de Stroessner, ¿verdad? Hay algunas obras, Jacobo, que están en la preferencia y el gusto de la gente, de novelas paraguayas, ya sea actual o pasado. Yo como referencista te doy ejemplo, algunas obras que al menos el público usuario de la biblioteca pedía, ¿verdad? Sí, como por ejemplo, algunas de las obras como Pancha Garmendia de Maybel Lebrón. Sí. Hombres de Celina de Mario Ayaimora. Esa novela de Ayaimora es buenísima. Los hombres de Celina. Mancuello y la perdiz de Carlos Villagra Marzán. Sí. Esa es una novela corta. Es más bien un cuento largo. Otra novela muy solicitada también es La niña que perdí en el circo de Raquel. Esa es una novela profundamente escrita sobre la base del siglo XX, no del siglo XXI. El dolor paraguayo de Barre también, que es muy solicitado. Y Diagonal de Sangre de Juan Bautista Rivarola Mato también. Una novela histórica, Diagonal. Sí. Además de La Babosa y Hijo de Hombre, que son también de Rabastos muy solicitadas. Pero eso ya es siglo pasado. Pero estamos hablando de... Yo permiso un segundo, te sugiero una novela más una de Mi país en una plaza, o El país en una plaza. No la conozco, ¿quién la escribió? Que es sobre el marzo paraguayo. Es a mí me encantó la novela. Yo no la conozco. Creo que es de Andrés Colmán Gutiérrez. Andrés Colmán, sí. Colmán Gutiérrez es muy buen escritor, sí. Él es muy buen escritor. Pero como novelista, es la primera novela de él que leo. Pero tiene otras más que yo no las leí. Pero esta me gustó muchísimo. Mi país en una plaza se llama. Y es una novela sobre el marzo paraguayo. Y tiene que ver porque él novela su presencia dentro del marzo, de todo lo que ocurrió en el marzo paraguayo. Está muy bien, está muy bien. Normalmente lo que sucede con las novelas paraguayas históricas es que la historia es más importante que la novela. Como la mayoría de los escritores de prestigio saben que la historia es siempre más importante que lo que ellos escriben, ellos le dan poca importancia a la historia y le dan más importancia a la historia del personaje.
Lo ubican al personaje en la historia general, sin duda. Tomemos una novela como la que escribe en el siglo XIX el autor este autor francés que sin embargo la novela trata, bueno, se me va a venir el nombre ahora, se me pierdo, estoy metido con tantos autores que de repente Stendhal dio La Cartuja de Parma. La Cartuja de Parma de Stendhal, del novelista francés, tiene las primeras 100 páginas de la novela, la historia de Europa hasta el día en que nació su personaje. Y después termina con la historia, porque sabe que la historia es mucho más importante que la vida, la historia personal. Entonces, ¿qué hace un novelista? Crea un personaje. Yo creo básicamente, dice un novelista, a este personaje como un ser de carne, hueso y papel y tinta. Pero la historia no es así. La historia es mucho más importante porque abarca este personaje y abarca todo lo demás. Entonces, nuestras novelas históricas tienen que competir con la historia. Y gana la historia en todas las novelas donde la historia aparece con más énfasis y más importante. Aparece como biografía de personajes históricos. Esto ya está admitido en el siglo XIX, que fue el gran siglo de la novela, y el siglo XX también. Ahora, en el siglo XXI, estos escritores que están trabajando con las novelas históricas son escritores que están más vinculados con el siglo XX que con el siglo XXI. Yo estoy queriendo gente joven que aparezca con algo nuevo y que yo diga, como estaba diciendo recién nuestro amigo Sandoval, gente de ahora. No sé, los otros no son de ahora. No son del siglo XX. Yo no lo estoy encontrando. Y las novelas que aparecen, acá se citó una novela magnífica que yo tuve el agrado de impulsar su escritura, porque la novela que fue ciertamente una novela del siglo XX, ¿no? Escrita por esta autora que trata bien a sus personajes. Raquel Zaguier. La niña del circo. La niña que perdí en el circo. Desde el título es una novela del siglo XX. Cuando hoy usted pone una novela, La niña que perdí en el circo, ¿de qué circo me habla si al Paraguay no viene un solo circo? De repente viene el circo ese francés y compañía que cuesta $1 millón la entrada, que no va nadie, que traen a todos los brasileños acá para que vean acá porque acá no pagan impuestos. No hay circo ya. Antes había un circo cada 2 o 3 meses, venía un circo. Paseaba por las calles, etc. La niña que perdía en el circo. Es un cuento maravilloso. Aparte de ser una novela espléndida, es maravillosa. Yo digo que es el siglo XX. No puede darse en el siglo XXI. Tampoco se puede dar el tipo de relación que se da en esa novela con la historia misma. La historia es muy secundaria, la historia paraguaya. Si usted recuerda La niña que perdía en el circo, hay escenas que nos remontan a la Revolución del 47, ¿verdad? Sí. Hay escenas que nos pueden remontar a periodos históricos, ¿verdad? Son puramente locativos. Ponen un lugar, pero nada más. En cambio, cuando yo leo otras novelas,
yo veo que los personajes hablan en nombre de la sociedad. Son novelas históricas profundas. Lamentablemente, esas novelas, lo que es novelístico, es inferior a lo histórico. El Paraguay tiene grandes historiadores disfrazados de novelistas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. En la primera parte nomás te habías referido a la novela Yo el Supremo de Augusto Rodabastos. Sí. Tiene una línea histórica, ¿verdad? Con respecto al personaje de Gaspar Rodríguez de Francia. Sí, pero al no ser una biografía, No sé, sí. Es una novela en estado puro. No, y quería nomás también mencionar algunas otras novelas que tienen, bueno, si bien no fueron escritas en una misma época, tiene ese mismo lineamiento, como por ejemplo El Otoño del Patriarca de García Márquez. Sí. ¿En qué ves el parecido? Perdón. Valle Inclán. ¿En qué ves el parecido del Otoño del Patriarca con Yo el Supremo? En el tema del abuso de la autoridad por parte del... No. Al menos poder. No. El abuso de la autoridad no es un tema. Es una realidad hecha crónica, pero no es un tema. El tema del abuso es un tema, pero el abuso de autoridad no. Porque primero que el abuso de autoridad no trae ningún resultado ahí. O se está en contra del tipo o se está a favor de él y entonces se aprueba el abuso, ¿verdad? En cambio, el abuso en una novela no se aprueba jamás. Se nota el abuso. Y la palabra la palabra abusar es injusto acá. Tiene un uso injusto. Abusar significa, perdón, quiero aclarar esto. Abusar significa algo muy distinto de profanar. Yo creo que la libertad del hombre, esa es mi opinión, es sagrada. Que la tolerancia que nosotros nos debemos entre nosotros es sagrada. Creo en una sociedad sacralizada en los términos de las obligaciones. El abuso es pasarse de la raya. Abusa un padre con un niño cuando en vez de castigarlo simplemente le rompe la espalda a golpes de palos, ¿verdad? Lo apalea hasta reventarlo. Ese es un caso de abuso. Porque hay un derecho a corregir y no hay un derecho a castigar en esa forma. El castigo puede existir, pero no puede ser como resulta del abuso. El gobernante llamado déspota, en realidad no es un gobernante ni es un déspota. Un déspota es, por ejemplo, un padre que golpea infernalmente con un palo a su hijo pequeño. Ese es un déspota. Un gobernante mata gente. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Stroessner, por ejemplo, cualquiera. Mata. Tortura y mata. Eso no es un abuso. Eso es un crimen. Hay una gran diferencia entre un abuso y un crimen. Entonces, yo sostengo que lo que ocurre básicamente es una actitud criminal. Y ahí tenemos material de novela muy superior al abuso. Por ejemplo, en El viento negro de nuestro amigo que ha sido un periodista de primera línea que estuvo en los actos de primera línea de la época de Stroessner, porque él vio lo que hizo este canalla. Sí, Alcibiades está hablando. Alcibiades vio lo que hacía este canalla. Entonces, él trata lo que pasó en Abraham Cue. Lo de Abraham Cue no fue un abuso, fue un crimen, ¿o no? Claro. Claro que fue un crimen.
Y la actitud criminal no resulta de un abuso simplemente, no. Primero, el que usa puede abusar, como dice el refrán. No, no hay tal abuso. Hay crimen. Entonces, el crimen es un tema literario mucho más rico que el abuso. En el otoño del patriarca, ¿verdad? Nosotros tenemos un dictador típico de América Latina. Pero él trata de separarlo de la historia también, ¿verdad? Y no consigue hacer lo que hizo, en este caso, Roa Bastos. Porque Roa Bastos, basándose en el uso de la paradoja, presenta un personaje paradójico que de ninguna manera puede ser un estadista. Es un personaje que está llevado al extremo de sí mismo, pero no es un estadista. Y menos un estadista, un dictador, ¿verdad? Un estadista absolutista, ¿verdad? Que encarga, que tiene en su mano los tres poderes del Estado. En el caso del colombiano, nosotros tenemos otros personajes. El otoño del patriarca es la decadencia del patriarca, ¿eh? No sé si compartimos eso, ¿verdad? Es la decadencia, ¿eh? Sí. Es el tramo final de su camino. En el libro de Roa, en Yo el Supremo, no digo Francia, el Supremo está desde su plenitud hasta su muerte, ¿verdad? Y uno salta de la plenitud a la muerte todo el tiempo. Comienza desde luego qué se va a hacer con él cuando muera, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Sí. Bueno, ahora, el libro es un libro del siglo XX y es uno de los que maneja el tema del poder absoluto. Es un libro donde la historia trata sobre el poder en un hombre absoluto. El poder como tema es el tema. No el gobierno no es el tema y tampoco el uso de la paradoja, porque la paradoja sustenta a la novela. Ya se sabe que él va a hacer el mal y él pretende que va a hacer el bien. Entonces la paradoja comienza ya desde que comienza el libro. ¿Qué sustenta al otoño del patriarca? La decadencia. ¿Qué sustenta al señor presidente? La decadencia. Las novelas que tratan de jefes dictatoriales de América generalmente tratan sobre la decadencia de América. Pienso, excepto... Sí, La silla del águila. ¿Cómo? La silla del águila de Carlos Fuentes. Ah, bueno, él escribió también, Fuentes tiene un libro sobre el poder absoluto acá, en América. Claro. Claro, está más cerca de Fuentes. Fuentes está más cerca de Roa que de García Márquez. No sé qué te parece. Sí, así mismo. A mí me parece que sí. Ahora una cosa, Jacobo, quiero preguntarte. No es que en Yo el Supremo, Roa, ¿cuándo escribe? Escribe él cuando está exiliado, ¿verdad? Cuando va de Buenos Aires a París. Sí. Y la última parte, sí. Sí. Y